Yo crecí más en un pueblito donde todo es tranquilidad, todo es paz hasta cierto punto, ¿no? Lo que pasó es que mi mejor amigo de la secundaria, que era mi mayor influencia para pecar, para hacer cosas malas, él viene a Cristo. Muchas veces lo miran como un chisme o dicen, ay, mira la vida de esta persona, me siento identificada, pasé por lo mismo, viví en depresión. Tenía problemas de comunicación. Wow. Tenía problemas yo en cuestión de baja autoestima. Nosotros somos los que realmente aventamos la piedra, pero es Dios Amén. Que la encaja en la frente del Amén. gigante Goliat. Esperar en Dios se trata de siempre estar avanzando, caminando, trabajando. Y el resultado de esto es que Abraham, a punto de degollar a su hijo, sencillamente vino Dios y le dijo, detente, porque no has rehusado entregarme a tu hijo, detente. Pablo lo dijo, la letra mata, puros muertos hay allí estudiando, no dependamos del Espíritu Santo. Y son frases que realmente están dichas por ignorancia, tristemente lo digo. Ni siquiera la música cristiana, o sea, no, hermano, ¿cómo que no de la música cristiana? Quiere decir que usted no alaba a Dios. Hey, quiero aclarar, alabar en la Biblia no significa cantar una canción. Alabar en la Biblia significa hablar bien de Dios, exaltar a Dios, enaltecer su nombre. De hecho, el cantar es lo que te decía hace rato, es una forma, el principio es de la alabanza. Le van a sacar lo de David, que él remolineaba, ¿eh? Ajá, y si a esas vamos con David, David remolineaba y danzaba y todo lo que, pero nunca lo hizo dentro del templo, lo hizo afuera. Hola familia, Dios les bendiga y sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Te lo cuenta Damaris. Y hoy nuevamente, como siempre, por cada capítulo me siento honrada, bendecida, nerviosa, porque nos acompaña no cualquier persona. Todas las personas son especiales, pero pues esta más, porque recuerden que yo les dije que estaba estudiando para poder mejorar estos podcasts. Y pues tengo el honor de compartir micrófono y de compartir cámara con mi maestro. Bienvenido y muchas gracias, profe Israel Lavín. Muchas gracias. Ya por fin pudimos tener esta plática, siendo que por una o por otra no habíamos podido, pero bueno, me da mucho gusto poder compartir este tiempo y sobre todo contribuir también para tu plataforma, que sé que es una bendición y el impacto que ha tenido a nivel general, desde Los Mochis para el mundo. Amén. Y ahora sí, de que no es por echarnos flores, pero sí que de Los Mochis para el mundo, porque fíjese, profe, que gracias a Dios estos podcasts han llegado a tantos países, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Perú, Salvador, Cuba. Y pues digo yo, wow, lo que está haciendo Dios en muchas personas. Y yo sé que a través de esta plática que vamos a tener, de su testimonio, muchas personas también van a ser bendecidas. Bueno, pues vamos a dar inicio. Platíquenos, profe, o sea, ¿quién es Israel Lavín? Bueno, Israel Lavín es una persona que yo lo puedo decir de esta manera. Fui llamado por Dios desde muy corta edad, particularmente puedo decir que desde los 16 años, que fue en el mismo tiempo que yo le entregué mi vida a Cristo, pero que luego se fue consolidando al paso del tiempo y que me he desarrollado más en el ámbito ministerial en este tiempo, en esta vida, que en otra cosa, más allá de cualquier terreno secular o de algún oficio secular o de alguna trayectoria de estudios seculares. Todo ha sido más en la parte ministerial, en la parte del servicio, en la parte del desarrollo. Entonces, realmente estás hablando con alguien que, te puedo decir, ya tengo más de 23 años activamente sirviendo a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Usted nació en un hogar cristiano. Nací en un hogar cristiano, en la iglesia presbiteriana, para ser exacto, allá se llama Yucatán, pero bueno, en el estado de Yucatán, pero en Yobaim, es un pueblito que significa tierra sobre cocodrilos, es un pueblo maya, es más o menos de unos 1,200 habitantes. Ahí fue donde realmente, guiado por mi madre, ella cristiana, crecí en la cuna evangélica, en el movimiento de la iglesia presbiteriana. Ahí me desarrollé prácticamente. ¿Qué significa presbiteriana? Bueno, presbiteriana más en el sentido de la palabra propia, significa
alguien que es supervisor o de presbiterio, alguien que es un supervisor, alguien que se deriva como un anciano, pero propiamente es una denominación, es una iglesia cristiana evangélica que es más que nada diferente al pentecostalismo, porque el pentecostalismo somos más carismáticos, ellos son más por otro lado, ellos más se evocan a lo metódico, a lo formal, a una estructura más disciplinada, inclusive apelan mucho al tema del estudio de la Biblia, etcétera, ¿no? Gloria a Dios. ¿Y cómo fue para usted, un niño, o sea, crecer en una cuna cristiana? Fue muy bueno porque yo puedo decir que mi madre, además de ser ella la única persona más influyente en mi vida, fue también maestra de escuela dominical. O sea, yo recuerdo esos momentos que ella me enseñaba en la iglesia historias bíblicas y que propiamente tenía ese consejo de ella, tenía esa dirección de ella. Y yo creo que viví una infancia muy bonita y sobre todo por el contexto de pueblo que realmente yo viví y me desarrollé lejos de lo que es la urbe, el bullicio de una ciudad. Yo crecí más en un pueblito donde todo es tranquilidad, todo es paz hasta cierto punto, ¿no? Pero sí, realmente yo puedo decir que fue una infancia muy especial. Gloria a Dios. No como los que estamos aquí urbanizados, ¿no? O sea, nos contan... no, es que sí puede causar un poco de risa, pero sí estamos contaminados. O sea, bueno, se contamina el que quiere. Claro. Pero realmente, bueno, yo que tengo a mis hijos, que soy cristiana, de hecho soy maestra de escuela dominical, aún así los hijos se contaminan. Ya sea en la escuela, en la calle, o sea, no es la misma crecer allá donde usted dice, tal vez en su pueblito, tal vez no, o sea, claro, hay pecado, ¿no? Como todo, pero sí, qué bonito que Dios lo guardó, desde su niñez, pues para poder servirle. Sí, de hecho, terminé la primaria y mi mamá decide irse a Tijuana por invitación de familia, para trabajar, para salir adelante. Ella me deja casi un año solo con mi abuela. Entonces, en ese periodo fue cuando ya ella le va bien en Tijuana y al terminar mi primaria pide por mí, me voy para Tijuana. Entonces, dejo por fin el pueblo. Nunca había salido de Yucatán, solamente había ido a Mérida como ciudad, pero entrada por salida, y realmente llegar a los 11 años a Tijuana fue un impacto porque la cultura, todo fue diferente. No había visto en mi vida grafitis en las calles y eso vino a cambiar completamente mi visión de la vida. Me asusté, dije, ¿dónde estoy? ¿Usted siente que su adolescencia, o sea, cambió radicalmente al salir de casa más bien? Sí, cambió mucho porque cuando yo llego a Tijuana estoy en la preadolescencia y me empiezo a desarrollar ya en la adolescencia, en el que fui influenciado. Inmediatamente fui influenciado por los amigos, por la ciudad, al grado de que comencé hasta cierto punto a desviarme, comencé a intentar fumar, no tomar licor, pero sí a fumar, lo recuerdo muy bien, groserías que jamás había dicho, palabras insanas, empezaron a salir a flote de mí, cosa que, bueno, ya eso me llevaría a cómo fue que me convertí, porque en la misma secundaria donde yo ingresé y tuve esa influencia que vino a tratar de desviarme o que yo me descontrolara en mi vida, a la misma vez fue en ese mismo periodo donde yo acepté a Cristo. Entonces ya vino a ser un parteaguas también el hecho de ir a Tijuana y cambió mi vida por completo. ¿Y qué fue, usted qué siente que fue, o sea, la gota que derramó el vaso para tener ese encuentro con Dios? Sinceramente, yo no tengo un testimonio como muchos que puedan decir, hiciste esto o pasó esto en tu vida. Realmente mi vida fue muy tranquila, siempre he sido muy pacifista, muy tranquila. El punto fue que lo que pasó es que mi mejor amigo de la secundaria, que era mi mayor influencia para pecar, para hacer cosas malas, él
viene a Cristo. O sea, ya Oh, al wow. segundo año de secundaria él viene a Cristo y inmediatamente él voltea a ver a su mejor amigo que soy yo, y eso fue lo que vino a hacer el cambio. O sea, realmente esa gota que derramó, pudiéramos decir que fue el hecho de que mi propio amigo se convierta, mi mejor amigo se convierta a Cristo, y eso me cambia completamente la perspectiva, porque de repente en cuestión de meses lo veo diferente, lo veo que está hablando diferente, se comporta diferente, lo veo más humano, nos trata de otra forma, ya no está haciendo las mismas travesuras como antes, no nos está incitando, siendo que él era de los más influyentes de la secundaria, y el yo estar al lado de él, éramos los más influyentes de la secundaria, y sí teníamos mucho control, inclusive con muchos de los alumnos, los compañeros, y eso vino a hacer un parteaguas también, porque él se convierte y a mí me afecta esa conversión. Le afecta y le beneficia. Sí, totalmente. Me benefició. ¿Por qué? Porque él, no se me olvida, un 3 de abril a las 10 de la mañana, un día soleado, despejado, donde él me dice, oye, vamos a jugar básquetbol. Aquí a 2 cuadras de la secundaria hay una escuela, vamos a jugar básquetbol allá. Y vamos, a mí me encantaba el básquetbol, fuimos un sábado a jugar básquetbol, llego a un lugar que se llama Instituto Bíblico Betania, es un internado donde el director de ese lugar es el pastor de mi mejor amigo. Llego, jugamos básquetbol, me invitan a pasar después de jugar básquetbol a un salón. En ese salón me hablan de Cristo junto con otros 4 de la secundaria, y de todos yo soy el único que acepta a Cristo en ese día. Wow. Salí de ese salón transformado, me presentan al director que se convertiría luego en mi pastor, y de ahí fue que mi vida dio pero un vuelco de 180 grados, ya de empezar a desviarme en las cosas, en el mundo, haciendo las cosas malas. Ahora estoy de nuevo caminando en una senda de justicia, de amor, en el que mi vida como adolescente empieza a ser transformada, ¿no? ¿Y cómo es la vida de un adolescente cristiano? Muchos problemas existenciales. Yo diría que un adolescente cristiano tiene muchos problemas existenciales, y entre eso es, ¿qué voy a hacer en la vida? ¿Para dónde voy? Parece que no te sientes que encajas en la sociedad, porque la sociedad ya maneja un molde. Ves a los demás jóvenes como de tu edad, ves sus prácticas, oyes sus conversaciones, y te das cuenta que ya no encajas en ello, y esto te genera un problema existencial. Cuando no hay una mentoría, una administración, una guía, una enseñanza en ti como adolescente cristiano, existen esos problemas existenciales que luego no sabes para dónde. Y eso, por esa razón, muchos adolescentes cristianos, pienso yo, que se desvían de las cosas de Dios, porque están viendo que el mundo ya trae un estándar, mientras que en su contexto evangélico no lo están atendiendo como debe de ser, y eso produce que luego ellos no se sientan a gusto, aún teniendo una experiencia maravillosa con el Señor, y terminen ellos mejor alejándose, ¿no? Oh, wow. Hay mucho que preguntarle sobre la vida de usted, pero me voy a desviar un poquito porque me interesó mucho ese tema de los jóvenes. Me interesó bastante y como que me mueve ahí. ¿Usted cree, cómo le digo, profe? ¿Sí? Profe, ¿usted cree que ahorita, usted sabe que muchos de nosotros crecimos tal vez, no sé si esté mal llamarlo así, en la religiosidad, ¿cómo se dice? Con mucha religión, sí, o que todo era pecado y cosas así. Es cierto que la vida ha cambiado, los tiempos han cambiado, pero yo siento y veo que en la actualidad muchos hermanos, muchos cristianos nos hemos quedado, o sea, queremos llegarle a la gente de la misma forma que a nosotros nos llegaron. Claro. Y yo como maestra de escuela dominical, yo me puse a pensar y digo, es que yo no le puedo llegar a mis niños a como a mí me llegaron, porque los niños viven en otra... Ahorita nos ha alcanzado mucho la tecnología, nos han alcanzado tantas cosas, y los niños yo siento que ahorita están más despiertos, los jóvenes están más despiertos, y pues la atracción de este mundo son muchas. ¿Usted qué piensa que uno como cristiano, uno como predicador de la palabra de Dios, si es correcto cambiar esa forma, ese molde de poder llegar a los jóvenes? De hecho, es muy buen punto, porque
Existe algo que se le llaman principios y otro aspecto que se le llaman formas. Los principios son universales, no cambian, son algo que son inalterables y están por encima de cualquier cultura y están por encima de los tiempos, no está sujeto a los tiempos, los principios. Pero las formas sí, las formas tienen que ver con aspectos culturales, tienen que ver con lo que pertenece a un tiempo, a una generación. Quiere decir que hay muchos jóvenes hoy en día que ya no están en la forma en la que tú te formaste. Y eso es lo que debemos de adecuar los que ministramos a la juventud hoy en día. Brindarles a ellos estrategias de acuerdo a su contexto para que ellos puedan entender que están comprendidos, pero sobre todo darles una enseñanza basada en su realidad. Los principios nunca deben de cambiar. ¿Cuáles son los principios? El tema de cómo negocio con el pecado, el tema de los valores espirituales, la instrucción de que es doctrinal. Estos son principios generales, pero las formas sí, y las formas realmente, eso nos ha llevado a un problema. Los códigos de vestimenta, cómo te debes de comportar, esto y lo otro, qué tienes que ver, qué no debes de escuchar, y eso es cuando afecta mucho. Por ejemplo, ya veo que ahorita están muy de moda los corridos tumbados, mentados, y muchos cristianos pues se espantan, ¿no? Y los satanizan y empiezan a decir miles de cosas, o por ejemplo los podcasts, dicen, ay, vaya forma de predicar la palabra de Dios, dicen, no, y rápido te quieren sacar, es que en el texto dice esto y la Biblia dice lo otro, pero hay mucha gente, profe, que ahorita le sacas la Biblia y se asustan, salen corriendo o te ven con la Biblia en la mano y se asustan. Y yo, por ejemplo, yo en mi caso, digo yo, platicando, viendo la charla, ya ve que ahorita están muy de moda los podcasts, dije, por medio de una charla, por medio del diario vivir de las personas, pero sin cambiar, o sea, sin dejar atrás, sí, pues al Señor, que Él siempre va a ser la piedra angular de este podcast. Digo yo, hay una nueva forma de poder llegar a aquellas personas que no quieren nada. Tal vez puedan ver todo el podcast y a lo último digan, les caiga el 20. Ah, es que eran cristianos. Ay, mira, muchas veces lo miran como un chisme o dicen, ay, mira la vida de esta persona, me siento identificada, pasé por lo mismo, viví en depresión o tuve un aborto, etcétera, etcétera. Ah, fíjate que a ella o a él Dios lo ayudó y yo siento que Dios me puede ayudar a mi vida también. Claro. Y digo yo, ¿por qué criticar? ¿Por qué señalar? ¿Por qué señalar? Y yo siempre lo digo y no quiero caer en lo mismo, en crítica, más los que señalamos y los que criticamos, profe, son los que no estamos haciendo nada. Sí. Sinceramente son los que nada más estamos viendo lo que está haciendo mi hermano, mi pastor, o nada más, ay, es que esa forma de trabajar no está bien, yo lo haría así o lo haría diferente. Pero yo siento que ahorita, como usted dice, nos tenemos que adaptar, no cambiando pues lo que ya viene la palabra, exacto, pero sí adaptarse en los tiempos que estamos viviendo para poder ganar almas para Cristo, porque las personas, siempre lo he dicho, se nos están yendo y se están perdiendo. Claro. Lo que pasa es que las estrategias de cómo trabajar con la juventud hoy en día, siento yo que están obsoletas, hablando de las formas, los mecanismos que usamos para... No, a veces el problema no es atraerlos, a veces el problema es mantenerlos, porque realmente atraerlos puede funcionar con alguna actividad, puede funcionar por medio de una amistad, puede funcionar por medio de una invitación, pero mantenerlos, el problema es ese. Los jóvenes llegan a un punto de que no se sienten ellos comprometidos con la iglesia, no se sienten ellos identificados con la iglesia, no sienten ellos que son parte. ¿Por qué? Porque todo lo que se les está enseñando a ellos es un sistema que funcionó a lo mejor hace 15, 20 años en los líderes que están ahorita, o en los pastores hace 30 años. Y eso es uno de los problemas. Uno tiene que innovar. ¿Qué es la palabra? Innovar no significa que podamos nosotros suavizar el evangelio o tratar de adaptar la palabra a ellos en un sentido de que no, el problema son las estrategias. Amén. Israel Lavín, ¿cómo se mantuvo en el evangelio? Israel Lavín se mantuvo en el evangelio, yo creo que a base de perseverancia, porque cuando yo
inicié en mi cristianismo, algo vio mi pastor Ezequiel Olvera en mí, que me tenía como su cochinito. Ya se lo decía, y es que yo soy como su cochinito, o sea, para todo él me quería. Israel, voy a ir a tal parte a predicarme, voy a pasar por ti. Israel, ocupo que vengas a la iglesia para limpiar y barrer. Israel, ocupo que cuides la iglesia porque están construyendo y quiero que te quedes aquí a dormir unos días de velador. Israel, yo en mi juventud, en esa etapa, era muy complicado. Éramos un grupo de más de 40 jóvenes en esa iglesia donde, ¿por qué solo a mí? Yo me quejaba mucho, ¿por qué solo a mí? Pero algo había en mi interior que me hacía perseverar y que, no sé, créeme, hasta la fecha yo puedo decirte, no sé cómo pude perseverar a tanto, porque era muy pesado. Pues son los propósitos de Dios. Sí, sin lugar a duda, porque realmente yo no lo entendía incluso después que yo me convierto, yo ya quería entrar al Instituto Bíblico y mi pastor, que era el director del Instituto Bíblico, me dijo, no es el tiempo, no es el momento. Mientras tanto, yo en mi interior me quejaba. O sea, él dice que no es el tiempo, pero me sigue usando como el que limpia, como el que cuida, como el que esto. Porque hay tantos jóvenes, ¿por qué solo conmigo? ¿De qué se trata esto? Yo mismo cuestionaba, pero nunca le decía nada a él enfrente. Cuando yo lo miraba y él me decía algo, sí, pastor, claro que sí. Te cambiaba toda una perspectiva. Pero yo creo que la clave fue esa, la perseverancia. Y Dios me ayudó, porque créeme que hasta la fecha yo no he entendido cómo pude aguantar tanto. Y sé que Él tenía un propósito muy grande en esto. Amén. Es que muchos no perseveramos. A la primera tormenta queremos tirar la toalla y nos vamos. Nos enojamos, nos frustramos, como usted dice, o no nos sentimos capaces. No, y añádale, tenía problemas de comunicación. Wow. Tenía problemas yo en cuestión de baja autoestima. No sentía que encajaba con los demás jóvenes. Incluso tenía una dislexia que realmente hacía que yo hablara de forma torpe, de forma incompleta, las palabras, o muy rápido, no se me entendía. Así como que realmente eso y mi problema de baja autoestima, wow. Aparte que como yo no encajaba mucho en los gustos, las formas en que vestían, las marcas y todo, me criticaban mucho en la iglesia, me juzgaban como joven, y eso, quieras o no, me hacía yo a un lado, y el pastor me ubicó como que a este muchacho yo lo voy a tratar. Yo no lo entendía en el proceso, pero fue muy difícil para mí ese periodo de la adolescencia, juventud. Wow, me quedé impresionada. Ya lo he contado yo, profe, y bueno, creo que usted un poquito. Cabe mencionar de que cuando yo tengo mis crisis existenciales, es la persona que ahora que es mi maestro, pues acudo a él porque es una persona, pues yo lo honro y con que Dios le ha dado mucha sabiduría. Y gracias a Dios, fíjese, yo también tengo así un testimonio un poquito similar. Yo me sentía muy torpe, la verdad. Y usted sabe muy bien cómo soy, yo le digo al profe, yo no soy soy su estudiante, yo soy alumna, le digo, porque estudiante pues es el que le da pues seguimiento, estudia más y entrega las tareas en tiempo y forma. No como yo soy alumna, le digo. Y la verdad, este podcast, profe, nació porque yo también me sentía, no siento que tenía tanto problema, en mi autoestima, pero sí cuando miraba a otras personas predicar, a otros jóvenes predicar con esa pasión, cada quien tiene su esencia, ¿no? Pero yo las miraba y yo me sentía menos que ellas. Y una vez a mí mi pastor me puso a predicar. Y siempre lo digo, ya lo tengo bien choteado que duré como 17 minutos porque ya no sabía qué decir. O sea, yo sentía que en mi interior había mucho que decir, pero no sabía cómo expresarlo. A la hora de predicarlo, ¿no? Ajá, había mucha información en mi cabeza, pero no sabía, de los nervios no sabía, y era algo que a mí me frustraba, me entristecía y me hacía sentir muy torpe, porque a mí también a veces se me chispotea y tartamudeo mucho. Y tiendo mucho a reírme cuando estoy nerviosa. Eso quiere decir que estoy nerviosa en estos momentos. Y gracias a Dios, fíjese, Dios me dio me abrió esta puerta para poder hablar de Él.
Yo siempre lo digo, no es necesariamente saber la Biblia de pasta a pasta, profe. Yo creo que usted también nos ha dicho en varias ocasiones, para poder hablar y predicar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Realmente Dios no llama a gente capacitada, Dios capacita a los que llama. Significa esto que uno puede usar como pretexto, es que yo no sé de Biblia y no voy a poder desarrollarme predicando ni dando una enseñanza o dándole un consejo a alguien, y eso es frustrante para muchos. Yo creo que la clave es cuando uno se dispone, cuando uno realmente se entrega a Dios y le dice, heme aquí, Señor, aquí estoy para servirte. En ese proceso, aunado de tu esfuerzo, de una disciplina que debes de llevar, el mismo Espíritu Santo te comienza a dar esa formación al grado de que es sorprendente lo que puede pasar. Y esto me lleva a comentarte, el que yo padeciera esa dislexia o ese problema de hablar y existencial, cuando ya entré al Instituto Bíblico, prácticamente en el proceso del Instituto Bíblico sucedió el milagro. Dios hizo una obra maravillosa que luego se dieron cuenta muchos. Estás hablando diferente, te estás expresando diferente, estás desenvolviéndote diferente a la hora de hablar. Y eso yo lo vi como un milagro de Dios, porque me soltó completamente la lengua al grado de que ahora ya nadie me calla, ¿no? Y no, son 2 horas de clase, las 2 horas no nos deja hablar. Así es. Y si hablamos, mute nos pone. Pero es sorprendente, digo, en esta cuestión. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y realmente fue Dios el que hizo ese milagro en su vida, así como lo ha hecho en la mía, y yo sé que lo va a hacer en muchos de todas las personas que nos están viendo a través de este podcast. Es que tú misma lo dices, Damaris, expresas de que no te sentías útil, identificada para poder desarrollar algún trabajo. Sin embargo, esta plataforma no solamente fue producto de tu mente, estoy seguro que es Dios quien realmente te condujo a ello, y que lo estás haciendo con tanto amor, con tanto fervor, con tanta disciplina, y el resultado que se está viendo evidentemente es que mucha gente está siendo bendecida por ello. Alguien dijo en una ocasión, el doctor O'Connor dijo, si Dios te llama para predicar, Él llamará a otros para que te escuchen. O sea, nunca vas a estar sin público, nunca vas a estar sin audiencia. Tú obedeces a Dios y Él te pone un grupo que te escuche. Y ese grupo se ha multiplicado, ha dimensionado en gran escala. Y de eso se trata. Dispón tu vida, sé obediente y Dios se va a encargar de lo demás. Amén. De hecho, eso también ya lo he comentado muchas veces, profe, de que siempre que voy a grabar, usted sabe mis problemas de salud, sí. O sea, con más a detalle. Ya lo he platicado que tengo problemas de salud fuertes, y cada vez que yo voy a grabar un podcast me siento muy, muy mal. Siempre me pasa algo fuerte a decir, en mi humanidad puedo decir, ¿sabes qué? Cancelo porque no puedo. Pero aún así, cuando tú aprendes a escuchar y entiendes los propósitos de Dios, pues así le damos, ¿no? Yo me siento, digo yo, wow, y yo he aprendido mucho de usted, la verdad, en este poquito tiempo que llevo de conocerle, cuando le pasó eso y yo lo miraba en clase con tanta alegría, así como si no pasara nada, pero pues yo sabía, o sea, por lo que usted estaba pasando, su dolor físico también, cómo viajaba de una ciudad a otra para poder dar clases, y yo me quedaba, wow, decía yo, o sea, qué fortaleza la del profe, qué amor, qué ganas de seguir predicando, enseñar la palabra de Dios. Y dije yo, si Él puede, Señor, pues yo también puedo. Claro, dije, claro. Si Él puede, yo también puedo. Y dame de lo que Él tiene, de ese amor, esas ganas. Porque cualquiera dijera, ay, ¿saben qué? Pues me pasó esto, no puedo, cancelo y voy a descansar en mi casa. Pero no, cuando tú entiendes los propósitos de Dios, sigues adelante. Hablaba usted la vez pasada sobre que íbamos a andar por el valle de sombra de muerte, por el valle de la oscuridad, pero hay que seguir y hay que seguir, y yo eso lo atesoré y lo guardé en mi corazón, y yo dije, cuando yo me sienta en esos hoyos, de los hoyos,
aunque haya espinos, aunque haya oscuridad, yo sé que iba a estar el Señor guiándome y voy a salir. Y yo no decía nada, profe, pero yo estaba recibiendo lo que usted estaba enseñando a través de esa palabra. Y yo me quedé y dije yo, wow. Y realmente cuando Dios te da algo, que uno dice, ay, pues fue por obra de mi mente, obra de mi sabiduría, por mis personas, pero realmente no. Uno como cristiano sabemos que si no es la voluntad de Dios, claro, como luego dice, no se mueve ni la hoja de un árbol. Claro. Y Dios, gracias a Dios, se abrió esta plataforma, y le voy a contar un testimonio así rápidamente, porque aquí este podcast es de usted, pero rápidamente lo voy a contar. Como le digo, siempre me pasa algo, siempre. Y esa vez me sentía tan cansada, terminé de grabar, cansada. Soy de las personas que grabo y me tiro, me aviento en la cama, como que es una lucha espiritual, bien tremenda. Usted no me dejará mentir que le he dicho, profe, el Señor no estará contento con esto, porque siempre me pasa algo, pues. O será que de que yo soy de terca queriendo hacer estos podcasts y el Señor me está diciendo, y sabes que no, y usted siempre que me ha dicho, sigue adelante, lo estás haciendo bien. Recuerdo ese día, profe, estaba en Mazatlán, de hecho no entré a la clase, tengo una espantosa X. Estaba en la clase y me llega un mensaje, pero ese mensaje, no sé, yo sentía que lo tenía que abrir. A mí me llegan muchos mensajes diariamente, personas que quieren estar aquí, o testimonios, o peticiones de oración. Pero ese mensaje, yo sentía algo en mi corazón de que lo tenía que abrir. Cuando yo abro ese mensaje, era una hermana de Cuba, no voy a mencionar su nombre, por respeto pues a ella, y ella me dice, oyes, me dice, Dios te bendiga. Y me manda un audio la hermana de varios minutos, y ella me cuenta, yo estaba a punto de quitarme la vida, Damaris, me dice. Estaba a punto de quitarme la vida, mi esposo me dejó, me dice, mis hijos me abandonaron y estoy sola aquí, me dice. Y yo empecé a tirar mis cosas, las empecé a quebrar, dice, y yo le gritaba a Dios, ¿por qué me tenía así? ¿Por qué yo estaba así? Que Él no me escuchaba, porque mi vida, mi matrimonio, mi familia se destruyó si yo toda mi vida le he servido. Y dice que ella solamente agarró el teléfono y cuando lo estrelló, lo tiró en la pared, dice que cayó en la cama, y que cuando cayó en la cama le apareció un video mío, cuando yo hablo cómo superé la depresión. Wow. Dice que ella se quedó impresionada cómo Dios estaba contestando, y dice que ella cayó de rodillas. Ay, se me puso la piel chinita. Dice que ella cayó de rodillas y le dijo al Señor, Señor, perdóname, le dijo, porque a pesar de yo ser infiel, a pesar de que yo reniego, a pesar de que yo te digo cosas, te he reclamado tantas cosas, tú sigues al pendiente de mí. Y mira, esta jovencita de no sé, porque la hermana no sabía de dónde yo era, cómo superó la depresión, y si ella pudo, yo también. Exacto. Y dije yo, wow, dije yo, o sea, muchas veces pensamos que nadie nos va a ver. Exacto. Pero es de mucha bendición. Con un simple Dios te bendiga, hermano. Muchas veces yo siempre he dicho esto, tú haz lo posible, Dios va a hacer lo imposible. Amén. Nosotros somos los que realmente aventamos la piedra, pero es Dios Amén. Que la encaja en la frente del gigante Goliat. Nosotros aventamos la red, pero es Dios que atrae los peces. Nosotros oramos, pero es Dios el que sana. Nosotros predicamos el evangelio, pero es Dios el que salva. O sea, tú simplemente haz tu parte, haz lo posible. Lo imposible déjaselo a Dios. Y eso que es imposible para esta mujer de Cuba vino a ser sencillamente una respuesta a tu vida. Yo estoy contigo, yo te he llamado para esto, para que tú seas bendición y que a través de esta plataforma tú siempre hagas lo posible. Yo me voy a encargar de lo imposible. A veces no sabemos la trascendencia que tiene. Yo explicaba esta palabra hace poco en clases, trascendencia. Tras es una palabra de origen latín. Tras es golpe, como cuando tocas una puerta. Es golpe, estás tocando. Ese golpe emite un sonido y el sonido viene la ascendencia, la extensión, se extiende. En otras palabras, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos entregados a Dios para el servicio y somos un ejemplo, somos un modelo, estamos sirviéndole,
trascendemos, empezamos con nuestra propia vida, con nuestras propias acciones, nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestras plataformas como estas, estamos haciendo golpes. Y esos golpes emiten un sonido y se extiende hacia mucha gente. Y esa gente empieza a recibir ese mensaje y a ser bendecida por ese mensaje, transformada por ese mensaje. Realmente la trascendencia es eso. ¿Hay algo que se está extendiendo de tu vida para otros? Esa es la trascendencia. Y yo creo que tú eres un testimonio en el hecho de que hayas obedecido a Dios a pesar de cualquier problema que tú puedas tener existencialmente en su momento y hayas dicho, me paro, me levanto y voy a hacer tu voluntad, Señor, y sé que a través de ello tú me vas a usar. Y ahí hay un ejemplo de muchos casos, ¿no? Amén. Así como se levantó Israel a David. Sí. De que a pesar de que tal vez en su carne decían, otra vez yo. Hace rato dijiste lo de mi accidente. Sí. Pues es interesante porque pasa a las 7 de la noche el accidente, a las 11:30 de la noche ya estoy regresando a la casa. Casi a las 12 estoy regresando a la casa, ya la cirugía, sabía que iba a tener ya la parte de un dedo, la parte del dolor, la parte emocional, se juntaron varias cosas. En la madrugada empiezo a sentir yo un ataque de ansiedad, una depresión, un sentimiento negativo, profundo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué voy a hacer? Y fue en ese momento cuando yo clamo a Dios y le digo, Señor, yo estoy para servirte con o sin un pedazo en mi dedo y yo quiero hacer tu voluntad. En la mañana le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ya me voy para Culiacán. ¿Cómo? Sí, me voy a ir. Realmente no tiene caso estar yo viendo las 4 paredes de mi recámara acostado. Dios me ha llamado para servirle, y lo voy a hacer, me voy a ir con los cuidados, pero lo voy a hacer. Y me fui con dolor, con malestares fuertes, porque me acababan de hacer una cirugía, pero he ahí el detalle. Cuando yo estoy en un problema existencial, depresivo, no me puedo quedar entre 4 paredes, más cuando Dios ya te ha dado una etiqueta diciendo, tú eres mi sierva, tú eres mi siervo, haz mi voluntad. Es ahí cuando entendemos, más allá de cualquier circunstancia, debemos de levantarnos y obrar haciendo la voluntad de Dios. Las circunstancias nunca deben determinar nuestras acciones. Nuestras acciones deben estar por encima de las circunstancias. Es ahí cuando comprendemos por qué Pedro pudo caminar sobre el agua y por qué otros 11 se quedaron en la barca. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron en sus circunstancias de que se sentían que iban a perecer. Pedro está escuchando a alguien que le dice, ven en medio del mar, y él se baja de la barca. Él está caminando sobre el mar. Los otros están en una barca. Eso nos habla que hay 2 tipos de personas, el que se deja guiar por las circunstancias o aquel que está por encima de las circunstancias. Realmente Dios no nos llamó a caminar sobre el mar, pero sí nos llamó a caminar sobre las circunstancias. Y esa es la razón por la cual podemos levantarnos, no importando la situación que estemos pasando, no importando la crisis que estemos pasando, podemos caminar sobre ellas, porque Amén. Desde ahí el Señor Jesús nos dice, como a Pedro, ven. Amén. Y eso fue realmente... Amén. Amén. Y también aprender a esperar en Dios. Pero esperar en cómo? En lo personal. En lo personal se lo digo aquí, el maestro es usted. Y usted ahorita también va a dar su punto de opinión, pero yo siempre les digo así a mis amigas o a los hermanos, de que muchas veces tenemos una petición a Dios y estamos pasando por un proceso y dicen, estoy diciendo a la iglesia, estoy en oración, estoy en ayuno, pero hasta ahí. Y yo siempre les digo, hay que aprender esperando en Dios, esperar en Dios y a descansar en Él. Yo sé que es difícil para nuestra humanidad aprender a descansar y depender de Dios, pero hagámoslo trabajando para Él. Realmente. Que eso no nos detenga, les digo, o sea, que eso no, sí que hay problemas, Así es. pero hay que aprender, no, o sea, como luego dicen, ay no, como usted dijo, no me voy a quedar en las 4 paredes. Claro. O sea, ¿usted qué hizo? Me levanto así con mi dolor, voy a ir a trabajar para Dios. Así es. Y realmente, profe, realmente, sea lo que sea, cualquier problema que podamos tener, como que ya cuando estamos avanzando, tal vez los primeros pasos iban a doler, Claro. sí van a ser, Claro. como luego dicen, dolorosos, va a ser fuerte, pero ya sobre la marcha hasta se te olvida todo dolor, hasta se te olvida el problema que tenías. Así es. Y yo siempre invito a las personas a que aprendan a descansar en Dios, pero trabajando. Claro, totalmente. Estoy de acuerdo. De hecho,
Esperar en Dios está relacionado con dos palabras, con fe y con confianza. La fe es creer en Dios, la confianza es caminar tranquilo. Realmente cuando nosotros estamos esperando en Dios que suceda algo, que pase algo, tenemos que hacerlo de la mejor manera, creyendo y confiando. Porque a veces yo puedo decir yo creo en Dios, pero el hecho que no confías lo suficiente en Él hace que puedas estar estresado, con ansiedad, con preocupación, estática, sin movimiento. Y realmente Abraham es un ejemplo de la Biblia. Abraham está esperando en Dios porque le dice a sus criados, mi hijo y yo iremos al monte, adoraremos y volveremos. Mientras que Abraham sabe que él tiene que sacrificar a su hijo porque Dios se lo pidió. Hey, ¿pero qué está haciendo Abraham en ese proceso? Está caminando hacia el Moriah, hacia el lugar de la muerte. Su hijo le pregunta en el camino, papi, ¿dónde está el animal? No te preocupes, hijo mío, Dios proveerá, pero sigamos caminando. Entonces, realmente esperar en Dios nunca se trata de estar inmóvil. Esperar en Dios se trata de siempre estar avanzando, caminando, trabajando. Y el resultado de esto es que Abraham, a punto de degollar a su hijo, sencillamente vino Dios y le dijo, detente, porque no has rehusado entregarme a tu hijo, detente. Entonces, yo creo que esa es la clave. Tú bien lo dices, esperamos trabajando, esperamos sirviendo, esperamos siempre en movimiento. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo fue de que Israel Lavín entró al Instituto Bíblico? Bueno, entré al Instituto Bíblico porque mi pastor, primero que nada, él es la mayor influencia en mi vida. Él ya falleció hace como unos, creo que 6 años, más o menos, ya falleció. Pero él fue un maestro de maestros, de los mejores maestros que ha tenido, yo puedo decir, todo el norte de México, en el conocimiento de la palabra, la teología, etcétera. Él nos enseñó a nivel local en iglesia la materia de homilética, la ciencia de la preparación de bosquejos para predicar un sermón. Estudiamos en iglesia, predico en iglesia junto con los demás, sobresalgo, fue algo que llamó la atención. Se le ocurre al pastor hacer un culto unido con los estudiantes del Instituto Bíblico, un culto unido, o sea, la iglesia, Lido de los Valles, donde yo estaba, y el Instituto Bíblico Betania, un culto unido en un miércoles. Me dice él, Israel, quiero que tú prediques en ese culto unido. ¿Cómo, pastor? Yo predicar con los de ahí del Instituto Bíblico, ahí donde mi mente, ahí me convertí, ahí realmente tuve ese encuentro con Cristo. Todos ellos son estudiantes de Biblia, son teólogos, y yo ¿qué voy a estar? El caso es que fui, prediqué, y algo asombroso fue que terminé de prediqué de Jonás esa ocasión, y todos los estudiantes del Instituto Bíblico me dijeron, tú ya deberías estar acá, tienes un potencial, tienes madera, tienes un llamado, lo podemos ver. Y esto fue lo que me empezó a dar en mí el deseo, al grado que le dije, pastor, yo quiero entrar al Instituto Bíblico, que fue ahí donde él me dijo, espérate un año más. Y yo me enojé, me enfurecí, pero ¿por qué? Era parte del proceso, era parte de la formación que él me quería llevar, que a veces no es nuestro tiempo. Y bueno, me esperé un año más y entré al Instituto Bíblico, y de ahí fue otra historia. Eso viene a decir de que yo he escuchado en algunos cristianos de que el Instituto Bíblico no es para todos. ¿Qué nos puede, ahora como maestro de Instituto Bíblico, usted qué nos puede decir de eso? Bueno, el Instituto Bíblico no es para todos, en el sentido de que no cualquiera puede estudiar, por el hecho de que no todos son hijos de Dios. Sin embargo, si tú eres un hijo de Dios, eres una persona que está convencida de tu responsabilidad como iglesia en este mundo, en esta vida, el Instituto Bíblico es necesario. ¿Por qué? Porque te adiestra, te equipa, te prepara en conocimiento para que tu ministerio que desarrolles en tu iglesia local lo desempeñes con excelencia, para que tu predicación sea con más claridad, más disciplinada, para que tus consejos sean más sabios conforme a la palabra. Te direcciona completamente a la palabra de Dios. El Instituto Bíblico te brinda esas herramientas. Hoy muchos satanizan los institutos bíblicos, inclusive dicen que la letra más el Espíritu vivifica, pero son frases que están fuera de contexto. Ni siquiera eso realmente significa cuando el apóstol Pablo dice en Corintios, la letra mata y el Espíritu vivifica. Una vez alguien dijo, es que los institutos bíblicos son como cementerios. ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo, la letra mata, puros muertos que hay estudiando, no dependamos del Espíritu Santo. Y son frases que realmente están
dichas por ignorancia, tristemente lo digo. Lo sacamos de contexto. Se sacan de contexto. Sí. Yo lo sigo en TikTok, yo lo sigo en sus redes sociales y wow, aprendes mucho, a pesar de que muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios, pero ya traemos algo que nos enseñaron nuestros pastores o nuestros padres que están fuera realmente de contexto, que realmente leemos una partecita, no, es que es así, y nada, cuando leemos todo el libro o nos vamos a la historia, dices, wow, cómo te abre pues la mentalidad, ¿no? Es muy, 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 muy diferente, pero sí he escuchado en varias ocasiones que dicen, no, es que el instituto bíblico no es para todos, que los vuelve locos y un sinfín de cosas, pero como usted dice, tal vez no era el tiempo de esa persona para poder entrar a un lugar así. Como usted dice, yo tuve que pasar un proceso. Mi pastor me dijo, ¿sabes qué? Todavía te falta. Claro. Y te falta un año. Exacto. Tal vez en ese momento no tenía la suficiente madurez Israel Lavín para poder entrar al instituto bíblico. Así es. Y como usted dice en cada clase, vamos a tocar o vamos a tallar muchos callos. Pisar callos. Vamos a pisar callos. Y que nos duelen, realmente que nos duelen. Por ejemplo, un ejemplo para no salirnos del tema, que dice usted, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Uh-huh. Y cada quien da su opinión, ¿no? Sobre, es que si hay 2 o 3 personas en la congre, ahí está el Señor. Cuando usted nos enseñó que bueno, esa ya me la sabía, pues, pero hablando de usted nos enseñó de que, no, ¿saben qué, chicos? Regrésense y lean todo. Porque realmente donde sea está el Señor, no es porque haya 2 o 3 personas, va a estar Dios ahí, sino que es cuando hay una problemática dentro de la congregación. Sí, de hecho, en ese pasaje mismo acabo de escribir hoy en la página de Maestro Israel Lavín sobre que Dios no nos llamó a atar ni a desatar a demonios. y de hecho explico realmente, el tema de atar y desatar no tiene nada que ver con demonios, se tiene que ver con un asunto de disciplina local cuando un hermano ya peca. Realmente Dios nunca nos ha ordenado atar a nadie. De hecho, la única vez donde se ve que va a ser atado Satanás es que es después de la gran tribulación, antes de iniciar el reino milenial, será atado y por un ángel, no por un humano. Será atado por un ángel 1000 años, él en el abismo junto con sus demonios. De ahí en fuera, nadie más ata ni desata. Entonces, esa es la razón por la cual entren a los institutos bíblicos. Entren, porque realmente estamos hablando de que hay muchos textos fuera de contexto. Sí, yo recuerdo cuando en mi niñez, cuando escuchaba la palabra de Dios o iba a la iglesia, iba a la congregación, yo no sabía realmente lo que decían, pero sí, me trajo chiste, no me estaba riendo de ustedes, me trajo chiste porque yo recuerdo a una hermana que oraba y yo ato a mi esposo de pies y manos y lo que estén 10 minutos en mi casa, decía, y por eso me hizo recordar pues ese momento. Y muchas personas adoptan eso sin realmente leer, sin realmente tener el entendimiento. Exacto. No sé, ni se dan el tiempo de leer realmente lo que dicen las escrituras, simplemente porque lo escucharon de una persona, ya lo adoptan y lo defienden aparte. Oh, sí, olvídate. Y lo defienden y como dice usted, somos cabezones, ¿sabes? Y es que el problema que yo he experimentado como maestro, como ministro en el área académica de la Biblia, siempre ha sido que me etiqueten. Usted no es tan espiritual como los demás. Usted no tiene la unción que los demás tienen. Wow. Usted es una persona que sabe mucho de Biblia, pero le falta esto y esto. Es triste oír eso, porque con todo respeto, y me abro en esta hora diciendo, me ha hecho llorar muchas veces esas expresiones de la gente, porque en la parte sensible me ha calado muy fuerte el que me quieran llevar a un nivel de que yo no soy como los demás, por el hecho de que yo hablo mucho de Biblia, por el hecho de que yo hablo mucho de estudien, hablo mucho de escudriñen las escrituras. Yo te puedo decir que al contrario, una persona espiritual
una persona que más está metida con Dios y camina en esa madurez, tiene más acercamiento a la palabra que cualquiera que diga lo contrario. Realmente es inapropiado decirlo, porque están ofendiendo no a mí me duele, pero están ofendiendo a la misma palabra de Dios, y eso es más grave. O sea, a mí lo que me producen esos comentarios, que a veces son directos o indirectas, que yo escucho o que veo que hacen post que le están tirando al maestro David o al ministerio del maestro David, me hacen llorar, me hacen sentirme muy mal. Pero la ofensa no es a mí, es a la palabra. Eso es algo que yo podría decir ha sido con el que he pagado el precio muy grande, el escrutinio de la gente, el hecho de que por yo querer decir lo que es bíblico, la gente me lleva a su plano de, pero es que yo y mi experiencia, pero es que yo y el testimonio que yo viví, y esto, y eso, y luego todavía dicen, pero es que usted no sabe cómo Dios ha movido conmigo y mi experiencia que Dios conmigo, pero yo no, tal vez no lo sé, pero yo sé lo que dice la Biblia. Y ese es el problema, de que ahora no lo sé todo, pues soy un maestro que sigue estudiando, que sigue aprendiendo, soy limitado, pero lo poco que sé te puedo decir que el lenguaje del Espíritu Santo siempre va a ser la palabra, y no va a ser alguien que diga yo no ocupo la palabra porque el Espíritu me da palabra. Al contrario, eso es un error. El lenguaje del Espíritu Santo siempre es y será la palabra de Dios. Amén. Yo me considero una persona cristiana pentecostés. A mucha honra. A mucha honra. Yo también. Yo me considero muy pentecostés, de hecho. Yo me considero una persona pentecostés. Ya sabe por qué nos reímos. Ya sabe, hablando sobre de que le dicen que usted no es espiritual, pues. Yo me considero una persona pentecostés que me gusta alabar a Dios a través de mis manos, de mis pies, o sea, expresar toda la alabanza a través de mi cuerpo, brincar, me gusta llorar, creo que en las lenguas y muchas cosas, ¿no? Pero yo me voy a atrever, voy a ser una atrevida el día de hoy. Ya si estoy en lo incorrecto, pues aquí tenemos al experto. Dice el profe en la clase, díganlo aquí sí pueden ser herejes, dice, ya fuera en el altar ya no pueden serlo, aquí nada más se permite, pues ya, el profe pues dice, ¿sabes qué? Tache, estás muy mal, pero acuerdo a la palabra, lo que viene la palabra, él te dice, ¿sabes qué? No, mira, estás mal por esto, o sea, no nada más te dice, ay, estás mal, no. Claro. No simplemente porque mires una persona danzando, no porque mires una persona alabando o brincando o llorando, significa que sea una persona espiritual. Yo ese lo tengo muy claro. O muchas personas miran a un predicador, como ya lo mencionamos, cada quien tiene su esencia, cada quien tiene su ministerio y habla y predica de diferentes formas. Así es. Cada quien es diferente, cada quien, Dios le dio esos dones, esa esencia más bien, ¿no? De la persona. Y, por ejemplo, si miran a un predicador que está ahí a todo el fuego, lo que da, o gritando y que saltando y que llora y que te lleva a la alegría, ya saben, ellos ya saben, todos los que nos miran ya saben a qué me refiero. No significa que sea espiritual, y al contrario, miran a una persona más tranquila, más relajada, platicando, sí. O sea, de una predicación no es muy expresiva. Diferente. Ajá. Ya dicen, ay no, qué aburrido. Sí. Pero eso no significa que no sea espiritual. Uno que sabe que esa persona viva más en oración que uno. Claro. O sea, porque muchas veces podemos engañar al hombre. Así es. Al hombre es muy fácil de engañarlo, profe. Sí. Pero pues a Dios no tan fácil. Y a Dios no lo vamos a impresionar con nuestros gritos, a Dios no lo vamos a impresionar con lo que nosotros hacemos. Es lo que uno tenga en la intimidad con Él. La intimidad, ¿cómo lo puedo decir? La comunión que uno como persona, uno como cristiano tenga con Dios. Así es. Y hay que ser tener un poquito de tacto y no señalar a las personas
Yo he aprendido eso, la verdad, de que no a señalar, no a etiquetar, no porque la persona no sea de mi concilio o no sea de mi congregación o que la persona traiga cubierta su cabeza o no se maquille. Yo no la voy a señalar y le voy a decir, ay, ¿sabes qué? Tú no eres espiritual. Y yo, de hecho, este podcast, yo he tenido aquí a varias personas, jamás yo hablo de doctrinas. Si se ha fijado, yo jamás hablo de doctrinas. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona, con todo respeto lo digo, apostólica o tal vez católico, sea mejor persona que yo. Claro. Por eso yo he aprendido, profe, a no etiquetar a las personas y a no señalar, porque como usted ya lo dijo, y lo dice la palabra, sí, a mí no me ofenden. Exacto. Y yo no ofendo a mi profesor ni a las demás personas. Sí. Ofendemos aquí al Espíritu Santo. Así es. Wow, es muy interesante esto que planteas, porque la espiritualidad se manifiesta para muchos por cómo te ves y no como realmente eres delante de Dios. Amén. La espiritualidad es un asunto de no solo de hablar de Dios, sino de hablar con Dios. Amén. Y mucha gente vive en esa dimensión de cómo canto, cómo brinco, cómo alabo, cómo me expreso, pero eso no representa y no dice mucho. Puedo profundizar en ese sentido, hablar de la espiritualidad. Yo no soy danzador, yo no brinco, yo no danzo, no me expreso así, simplemente tal vez es mi personalidad, pero por dentro mi corazón se estremece, mi corazón adora a Dios, pero no soy muy expresivo. Muy pocas veces en mi vida tal vez yo he sido demasiado expresivo, pero no lo soy. Ahora, en cuestión de, al ser maestro de Biblia, lógicamente, no es porque yo ande queriendo a todo el mundo revisar sus mensajes o lo que dice, no. Simplemente, si hay algo que están diciendo que no es bíblico, yo lo detecto rápido, por el simple hecho de que soy un estudiante de doctrina y enseño doctrina. Y la espiritualidad, yo no puedo definirla porque es un asunto privado. Yo no puedo hacer alarde qué tanto leo de Biblia, qué tanto oro todos los días. Simplemente yo debo de decir, estoy en comunión diaria con Dios. Ya el tema de horas en tiempo y forma es un asunto privado que no le pertenece a nadie más que a mí. Y yo creo que estamos muy confundidos. Hay mucha gente que hace alarde. Oh, es que oré hoy en la madrugada. Oh, es que esto. Hey, por favor. Realmente, como decía aquel viejito que yo siempre digo en clases y en prédicas, el viejito que decía, pues que se vea. Entonces, y usted dice que usted no es muy expresivo, pero yo como su alumna que lo miro 2 horas cada martes y lo he escuchado predicar, sí es expresivo. Me refiero a la alabanza. Sí, porque se apasiona, o sea, de una forma que dices, wow, el profe realmente vive lo que está enseñando, realmente vive lo que él está expresando y te quedas así de que, wow, te llega esa palabra. Y eso es algo muy... Es la esencia de cada persona. O sea, yo soy expresivo en desenvolverme en el papel que Dios me ha puesto para desempeñarme en el ministerio. No soy expresivo en el hecho de estar en la atmósfera de un culto, de alabanza, de música. No soy expresivo, tal vez porque incluso te puedo decir, no soy muy fan de la música. Y al hablar de no soy fan de la música, es que ni siquiera la música cristiana. O sea, no, hermano, ¿cómo que no de la música cristiana? Quiere decir que usted no alaba a Dios. Hey, quiero aclarar, alabar en la Biblia no significa cantar una canción. Alabar en la Biblia significa hablar bien de Dios, exaltar a Dios, enaltecer su nombre. De hecho, el cantar es lo que te decía hace rato, es una forma. El principio es de la alabanza. Le van a sacar lo de David, que él remolineaba, ¿eh? Ajá, y si a esas vamos con David remolineaba y danzaba y todo lo que, pero nunca lo hizo dentro del templo, lo hizo afuera. Wow.
Sí, a esas vamos, ¿eh? Sí, pero no vamos a meter el tema. No, profe, es que yo ya los conozco, pues, ya los conozco de que no, hombre, uno dice una cosa y te saca. Y es que no estoy peleado con la danza, no, o sea, sí. pero el punto, ahora, que dancen hoy en día en el templo, claro, porque la iglesia somos nosotros. David no danzó dentro del templo, ¿por qué? Porque en ese contexto todavía él no era el templo del Espíritu. El templo estaba ahí de forma física, material. Hoy en día nosotros somos el templo, somos la iglesia, por lo tanto, sí podemos danzar dentro de un edificio que se llama iglesia tal. O sea, realmente cambia la perspectiva, ¿no? No, sí, lo digo porque yo ya los conozco cómo son. Yo ya los conozco. ¿Está preparado? Ah, no, claro, no. Es parte de, uno como maestro está sometido a cualquier prueba, a cualquier interrogante, cuestionamiento, juicio, que eso es parte de, es todos los días esto, la verdad. Y cada quien alaba a Dios como lo dicen, de diferente manera. Claro, hubo un caso aquí en Guaymas, Sonora, donde me tocó ministrar hace tiempo y era una iglesia muy grande, yo estaba por predicar, donde me llamó la atención que en el tiempo de alabanza había un hombre alto con sombrero, con su tejana y su cinturón así de vaquero, sus botas, y ese hombre estaba diferente que los demás. Ajá. Todos brincando con el típico, los piecitos para enfrente y todo, o moviéndose a un lado, pero él estaba danzando como si estuviera bailando la quebradita, como si estuviera, y estaba danzando de su modo, se movía, y yo le codeo al que está a mi lado, le digo, oye, ¿qué onda con este brother? Y me dice, hey, ¿no sabes quién es él? Él es una persona recién convertida, tiene unos 2-3 meses que se convirtió de la parte alta de la sierra, de una tribu donde realmente no hay nadie del evangelio más que él, acaba de convertirse, y él no tiene ninguna noción de nada. Él viene y como si estuviera bailando en cualquier parte, pero ahora está bailando para Dios. Su gozo lo expresa de esa forma, ¿no? Entonces al ratito yo sé que le van a decir a él, mejor dance brincando con los piecitos para frente. No. Pero tristemente no se pasa, ¿no? Déjenlo que dance como él quiera. Sí, es que realmente la danza esa de brincar con los pies para enfrente, la que hacemos, bueno, las que hacen, porque yo no lo hago así, yo ya dije que yo no danzo, pero es una copia del judaísmo. Realmente son los judíos que danzan de esa forma. Realmente, si cada uno danzara de acuerdo a su regionalismo, pues aquí en México estaríamos danzando como jaripeo, como quebradita y todo porque es nuestra forma. O sea, te expresas regionalmente. Vete a África con la tribu de los bereberes que se convirtieron a Cristo hace unos 30 años atrás, se convirtieron a Cristo. Danzaban ellos al principio alrededor del fuego, se convierten a Cristo y ¿qué sucede? Se les enseña y bueno, lo que cambió un poquito fue que ya se taparon sus partes íntimas, pero siguen danzando alrededor del fuego, pero ahora ya no lo hacen al fuego, lo hacen a Dios, Amén. Al creador de los cielos y la tierra. Gloria. Entonces vean la perspectiva, o sea, si nos vamos a regionalismos de danza, ellos siguen danzando así, entonces nosotros ¿cómo deberíamos de danzar? Pero bueno, eso yo sé que es un tema muy escabroso y no es el punto. Y fíjese que hablando sobre África, yo conocí un misionero que de X congregación. Lo conocí y él me contaba que cuando él llegó allá, pues sí fue muy difícil predicar, y cuando se convierten, dice que él les llevó ropas, llevó playeras más a las mujeres y dice que él que sí se las pusieron las mujeres. Dice que cuando se voltean, y con todo respeto lo digo, que le hicieron una abertura en sus ojos. Wow. O sea, muchas personas lo pueden ver con morbo, ¿no? Es que esa es su cultura. Sí. Y como que Dios le está diciendo, ¿sabes qué, cabezón? Déjalas. O sea, ellas se pusieron la playera, pero le hicieron unos ojos. Y entramos en eso, pues, de que, como luego decimos, muchas veces es como Dios nos ha tratado, o cómo ha sido nuestra vida también en nuestros testimonios, porque muchas personas, como usted dice, es que a mí no me gusta tal vez la música, pero eso no quiere decir que usted no adore o no alabe a Dios. Claro, totalmente. Hay muchas personas que dicen, ay, es que yo no puedo escuchar música mundana, o sea, que no alaba a Dios porque ya las estoy cantando. O yo puedo decir en lo personal, pues a mí me da igual si escucho, ¿no? Porque no siento nada por ahí. ¿Por qué? Porque cada quien tenemos testimonios y vidas diferentes, y cada quien sabe por
cuál está batallando, Así qué es. área está batallando de su Así vida. Y muchas personas dicen, por ejemplo, a mí en lo personal, una vez me dijeron, ay, ¿sabes qué? Me dijeron, se te va a quemar la cara. Y me lo han dicho aquí muchas personas de que me dicen, ay, ¿por qué se maquilla así? Y que se dice que es ser cristiana, y por qué se pinta la uña, o por qué usa aretes. Y digo yo, ¿realmente qué pasaría esta mujer en su vida anterior para decir que se me va a quemar mi rostro por el hecho de maquillarme? Pero ese es otro tema. Hay muchos temas. Sí, hay muchos temas controversiales. Es que este podcast va a ser un collage. Yo digo que va a Sí. ser un collage de todo. Pero regresándonos a la vida del maestro Israel Lavín, entra al instituto y cambia su perspectiva grandemente, porque ahorita lo podemos ver como un maestro. Sí, ¿Qué totalmente. tuvo que pasar, profe, usted? Bueno, salí del Instituto Bíblico, gradué, fue algo muy emotivo, muy especial. Al año que graduó del Instituto Bíblico, hubo un caso de que muchos pastores que eran maestros, por cuestiones disciplinarias del diezmo, que no eran muy sistemáticos, los dan de baja temporal. Y eso provocó que ya no hayan maestros de Instituto Bíblico. En aquel momento, mi pastor, Ezequiel Olvera, que era parte de la directiva del mismo instituto, me dijo, Israel, quiero hablar contigo. Entonces voy, platico con él y me dice, quiero que des clases en el Instituto Bíblico al año. Yo tenía para ese momento 21 años de edad. Y fue algo, wow, ¿cómo? Me dijo, vas a dar la materia de misionología y adelante, muchacho, en un mes inicias. Fue algo para mí asombroso, me preparo, me estudio y todo, emocionado, nervioso. Llegó el día de la cita para iniciar, casi me toma de la mano, me está caminando por los jardines del instituto para llegar al salón de clases, donde hay un grupo de 26 alumnos esperándome, y me presenta, y antes de presentarme, mi pastor me dice en el oído, esta es tu oportunidad para que demuestres de lo que Dios te ha llamado. Esfuérzate, haz lo mejor, porque de aquí no vas a parar. Te quiero mucho. Son palabras que nunca se me olvidaron de mi pastor Ezequiel. Me abraza, me presenta ante el grupo, y de ahí hasta el día de hoy ya ininterrumpidamente he dejado de enseñar en diferentes institutos bíblicos, diferentes medios, plataformas, diferentes partes de México, donde totalmente me cambió la visión de esta vida y sobre todo el reconocer de que tenía un llamado especial que yo tenía que desarrollar en esta vida, ¿no? Y gracias a Dios fue así, porque esa fue la oportunidad de conocerle, y realmente es una gran, gran persona. Todas las personas que lo conocen, o sea, saben de lo que digo. Es una persona muy especial, es una persona muy noble, es una persona muy inteligente, y pues son de esas personas que siempre quieres tener a tu lado, ¿no? Como amigo, sinceramente. Realmente, ¿sabes cómo llegué a Sinaloa? De hecho, eso es lo que le iba a preguntar. De hecho, era lo que le iba a preguntar, porque me dijo que es de Yucatán. Claro. A mucha honra. A mucha honra. A mucha honra, yucateco. Nomás no me pidan bomba, porque son muy picosas las bombas yucatecas. Ay, no queremos nada de eso. Ya Dios nos transformó, ya Dios nos cambió. Ya nuestro léxico Una es diferente. Una bomba cristiana más adelante voy a inventar, ¿no? A ver. No, ahorita no. Digo, más en un futuro. Se va a Tijuana, ¿y qué es lo que lo trajo aquí a Las Palmeras, donde tocan el cielo, Los Mochis, Sinaloa? Bueno, realmente yo soy llamado a ser maestro, pero tengo un llamado a ser misionero. Misionero en el área educativa. Tengo bien claro eso junto con mi familia, mi esposa, mi niño. Eso lo tengo bien claro porque no solo yo, somos los tres. Uh-huh. Dios nos llama para ir a Yucatán antes que comenzara la pandemia. Uh-huh. Nos preparamos todo, dejamos en Tijuana todo, nuestra casa, vendemos ropa de invierno, vendemos muebles, todo. Ya habíamos rentado una casa en un pueblito que se llama Chavijao, allá en Yucatán, para preparar, para ir a trabajar con los niños, para trabajar con la gente humilde, equipar. Todo se preparó, todo se ideó. Ya nos habíamos despedido de la iglesia, de Todo por Ti en Tijuana con el pastor Freddy. ¿Qué sucedió? Que vino la pandemia. Y eso vino a ser frustrante porque de repente no hay acceso a Yucatán, no hay forma de entrar, se cerró completamente.
Y eso me vino a causar una especie de depresión, inclusive después de unos 2 meses. Señor, tú me llamaste para allá, yo sabía que tenía que estar en Yucatán, hice esto, dejé lo otro, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora qué voy a hacer? Ya me había despedido de aquí en Tijuana, de las iglesias y todo esto. En ese proceso, Samuel, un muchacho de Tijuana, un pastor, ministro de Dios, amigo, tiene una amistad con un pastor aquí en Mochis, Oscar Villalobos, en el que un día hablando ellos dos, le dice él a Oscar, le dice, bueno, más bien Oscar le dice a Samuel, realmente ocupamos a alguien que venga y nos traiga enseñanza. Dice que había un cierto desespero en la vida del pastor, que él que ocupaba ser llenado de la palabra, estudiar y todo. Y Samuel le dice, yo conozco a alguien. En ese momento Samuel a los días me llama, me comenta. Cuando él me lo dice, yo sentí algo de parte de Dios. Y eso me confirma porque le dije a Samuel, claro, dile que nos vamos a poner de acuerdo y con todo gusto. Empecé el Instituto Bíblico, una vez por mes venía de Tijuana a Mochis, solo para dar clases los días sábados, todo el día, el sábado le daba clases al grupo de la iglesia, Casa Fares, y a raíz de ese proceso, Dios ya estaba inquietándome, Dios ya me estaba mostrando algo que debía suceder para poder estar en este lugar. A los 6, 7 meses ya estaba algo muy fuerte, al año ya estaba algo desarrollándose más fuerte, al grado de que yo un día le digo a mi familia, siento esto en mi corazón, que vayamos a Sinaloa porque hay mucho por hacer allá. Y me confirma, mi esposa me dice, yo también lo he sentido, pues vámonos. La decisión fue venirnos a Mochis. Estando aquí en Mochis, levantamos la segunda generación, que es donde tú estás estudiando. Después me llega la noticia que en Culiacán escucharon de este programa y ahorita tengo una escuela en Culiacán, más de 60 alumnos, donde ya estoy desarrollándolo más. Y esto vino a provocar que se confirmara. Ahora, en este proceso surge un trabajo para ahora llevar educación a los ejidos. Y en este proceso me dice un hermano de Culiacán, no hace mucho, yo tengo sedes en diferentes partes de Sinaloa, donde tengo locales, porque yo trabajo con la SEP, algo de las prepas. Todas esas sedes son para ti, para lo que tú quieras usar, para lo que tú quieras ocupar. Nabolato, Costa Rica, diferentes puntos de Sinaloa, Guamuchil. Tú puedes estar allá. Yo me quedé, Dios sin duda nos has traído con un propósito. Y yo sé que me voy a ir inclusive más para allá. La idea es hasta proyectarnos en Mazatlán, pero sobre todo en las zonas de los ejidos, propagando el evangelio y educando a los obreros. Entonces realmente estoy con un propósito y esto me vino a causar para mí algo especial, ¿no? Pues aquí me atrevo a decirle que tiene casa en Mazatlán. Sabe que Dios me movió a esa ciudad. Duele mucho. Los cambios son duros. Sí, duele dejar tu casa, duele dejar tu congregación, duele ese cambio de pastores, duele mucho dejar tus niños. Así es. Pero pues, como usted dice, todo es un propósito de Dios. Wow, los cambios son difíciles. Y aquí me atrevo a decírselo en el podcast, tienen su casa. Gracias. Si se quieren extender a Mazatlán, gracias a Dios. ¿Me confirma? Sí, me dice. Sí, dice él también. Sí, dice. Si ustedes quieren extender a Mazatlán, pues por allá nos vamos a estar viendo primeramente Dios. Yo sé que, porque me han dicho, ¿para dónde te vas a ir después de Mochis? Yo sé que me voy a ir más arriba. Y sé que si yo me llegara a mover en un futuro, no sé cuándo, es irnos por esos rumbos y de ahí extenderme a más arriba de la República y acaparar varias áreas. Pero los cambios son difíciles, no son fáciles. De verdad, las decisiones, hacer la voluntad de Dios siempre va en contra de la nuestra. Ay, la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta. Y créeme, yo del fresquecito, yo ahí en Tijuana vivía frente a la playa, tenía una casa literal, a 5 metros de la playa, con la vista al mar, el sonido del mar todos los días, la brisa que te llegaba. Y ahora estoy en un lugar donde estoy a más de 38 grados, 40 grados. Créeme, no es fácil. Tengo sufriendo aquí y aquí estoy sufriendo con el calor.
Y de hecho ahorita es que aquí no tengo el estudio, lo tengo sufriendo aquí en la Congre. Está sudando a chorros el profe. Sí. Pero pues gloria a Dios, gloria a Dios. No sé si quiera dar alguna información sobre la escuela, ya que de hecho ahorita yo en la modalidad en la cual yo estoy es en línea. Claro. Es en línea y hay de varias partes de la República y hasta de otros países en la cual ustedes pueden entrar. Claro. Si gusta dar más información para todas las personas que nos están viendo, puedan entrar a estudiar. El instituto se llama Instituto Global de Teología y está amparado por Southwest Theological Seminary de Estados Unidos. Ofrecemos lo que es un bachiller en teología y este instituto bíblico ahorita está en la modalidad en línea, además que está en presencial, pero está en línea, así que en septiembre vamos a arrancar las clases todos los miércoles de 7 a 9 de la noche en septiembre. El que guste pues nos puede ubicar por Instituto Global de Teología, ahí estamos en el Facebook. Amén. Ahí para que se contacten. Y si él nos da su número de teléfono. Bueno, yo les voy a etiquetar la página. Ándale. Les voy a etiquetar la página y ahí va a aparecer en pantalla o en cada clip, en cada que suba, ahí lo ponemos. Claro para que se pongan en contacto con usted. Así que no hay pretextos para no estudiar Biblia. Para Así que es. ya dejar de ser herejes. Ya dejar de... Por último, profe, yo le quiero preguntar algo. Usted sabe que yo soy muy preguntona en esas cuestiones de la vida y me gusta que las personas se sientan identificadas a través de esos podcasts. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Algún proceso que usted nos quiera compartir fuerte, duro en su vida, para testimonio a todas las personas que nos están viendo, que no fue su voluntad ni por sus fuerzas, sino fue Dios el que dijo, ¿sabes qué? Aquí está mi mano y yo te levanto? Porque muchas veces decimos, no, es que yo no fui un alcohólico, no, es que yo no fui una persona de la calle, o yo no anduve rayando paredes, o yo no tengo pero siempre, yo sé que siempre hay algo, en uno como cristiano, siempre hay algo donde Dios mete su mano poderosa, Dios, ese Dios misericordioso, amoroso, siempre está presente en nuestras vidas. Algo que nos quiera compartir. Bueno, yo creo que el proceso más fuerte en mi vida fue el hecho de cómo pude asimilar. Pues yo diría que son dos sucesos, ¿no? Pues cuéntalos. Pero bueno, el primero es el que yo nunca tuve padre y que realmente crecí con la interrogante, ¿quién es mi padre, no? Y eso a veces le dio un dolor de cabeza a mi madre porque yo en mi madurez la cuestionaba, la gritaba, la juzgaba. Llegó un punto en el que yo decía que mis pensamientos acerca de mi origen fue algo que a lo mejor es vergonzoso, no sabemos. El punto fue de que yo crecí con ese trauma, con ese desarrollo, hasta que llegó un punto en el que yo ya tuve que decirle a Dios, Señor, yo voy a dejar de cuestionar, voy a dejar de preguntar esto porque me está lastimando. Cada vez que yo lo pienso me está taladrando el alma. Siento yo que debo de entender que hay una mujer maravillosa que dio todo por mí, que me amó, que me guardó de esta vida, me instruyó en el camino de Dios, y es mi madre. Realmente ella, puedo decir que no sería yo nada sin ella. Y todavía llegar a un punto de cuestionarla, yo creo que sería injusto. Más allá de cualquier cosa del pasado, yo tuve que aceptarlo y tuve que decirle a Dios, Señor, me tomo de tu mano. Quiero que tú me levantes y yo ser esa persona que se desarrolle en esta vida sin ese trauma del pasado. Y eso me lleva al segundo paso. En mi proceso como matrimonio perdimos tres hijos, no se formaban y ocurría lo que se llama el microaborto. Y pues bueno, lógicamente esto nos marcó mucho, mi esposa y a mí, en el sentido de, oye, no vamos a tener nunca un niño, y nos afectó mucho. Llegaron puntos de que yo me frustraba y todo, hasta que vino un milagro de Dios, un milagro de Dios que hoy
ese milagro tiene 9 años ya. Gloria y que a Dios. vino a totalmente a dar un giro a mi vida como matrimonio. Yo creo que esos dos sucesos, el que yo no conozca a mi padre y el otro, el que yo no sea un padre, pero yo creo que vi la providencia, vi la mano de Dios en el sentido de tú nunca tuviste un padre y ahora te estás frustrando porque no puedes ser un padre, pues yo te doy un regalo del cielo para que lo seas. Wow. Y por eso es que nuestro hijo se llama Mateo. Wow. Mateo significa en hebreo regalo de Dios. Y esa es la razón de mi vivir ahora, en el sentido de que yo le puedo dar ese amor del que yo no tuve, tal vez como hijo, ¿no? Yo creo que eso, Damaris, te puedo decir, fue algo que marcó mi vida y que hasta el día de hoy puedo decir que es mi motor para yo seguir adelante, más allá del llamado para lo que Dios me ha puesto. Wow, qué impresionante y qué valiente. Impresionante y valiente, profe, porque en verdad, ¿por qué? Porque muchas personas se podrían quedar ahí en la frustración, se podrían tirar a las drogas o no sé, al vicio, a tantas cosas. Como usted dice, yo no tuve un padre, no conocí a mi padre y yo estaba frustrado por no ser padre. Y muchas personas que dicen, no, es que yo miré a mi padre en el alcohol toda mi vida. Exacto. Y que dicen, se les hace fácil seguir esa cadena. Ese patrón. Uh-huh. Seguir esa cadena generacional. Exacto. Y decir, pues yo también. Exacto. Y no, ¿por qué no ser valientes y cambiar eso? Romper eso y decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero mi vida ser un alcohólico. Yo ya no quiero que en mi vida, que mis hijos sean alcohólicos, que mis nietos sean alcohólicos. Por eso le digo, qué valiente. Qué valiente, porque muchas personas se quedan y se justifican con eso. Por ejemplo, yo en lo personal, yo tampoco crecí con una figura paterna, pero siempre mi deseo desde niña era decir, yo quiero tener mi propia familia, donde esté papá, donde esté mamá, donde está... Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que dicen, no, es que yo no tuve un padre. Pero es la diferencia, profe, cuando conocemos realmente a Dios. Así es. Cuando conocemos sus propósitos, porque muchas personas dicen creer en Dios, pero realmente no confiamos en Él. No escudriñamos la palabra, no tenemos esa intimidad con Dios, no entendemos los propósitos de Dios. Y lo que hacen, siguen teniendo esos patrones de una familia disfuncional. Por eso yo le digo que qué valiente y qué bonito mensaje es el que le vamos a dejar a las personas, de que hay que cambiar esa perspectiva, de que si no obtuvimos algo, si hay algo negativo en nuestras vidas, porque cada quien tiene su punto, tal vez no sean las drogas, tal vez no sea una familia sin papá o sin mamá, tal vez como en su caso no podía tener un bebé, una enfermedad. Hay personas que traen esa cadena de decir, es que mi mamá murió de cáncer y mi abuelita murió de cáncer, y mi abuelita murió de cáncer y ahorita mi hija tiene cáncer. Exacto. Hay que creerle a Dios. Y hay que romper esa maldición generacional. Porque la Biblia lo dice, profe. O estoy mintiendo. No. Es correcto. De hecho, el tema de las maldiciones generacionales tienen un corte cuando Cristo viene a nuestras vidas. O sea, totalmente. Hay que ser un puente de bendición para nuestras vidas. Hay que ser, yo siempre les digo, hay que ser vivos. Si para el mundo nos creíamos los chacas. Con todo respeto se lo digo, con todo respeto, nos creíamos los muy. En lo personal me decían, ay, Damaris, qué carácter tan fuerte tienes. ¿Por qué? Porque yo me decían algo, ¿qué me ves? O ves, o no me sentía menos. Pero ahí le va. Yo externaba una cosa, aparentaba hacer una cosa, pero realmente Damaris en mi interior estaba dolida. Estaba dañada, pero era mi forma de que las personas no se dieran cuenta. Un caparazón. Sí, me ponía esa pantalla como
sí, ese escudo realmente para que no vieran realmente lo que yo había vivido o lo que yo estaba viviendo en ese momento. Yo me hacía la fuerte, hasta después que pasé por muchos procesos donde Dios fue moldeando mi vida y lo sigue haciendo y realmente lo seguirá haciendo hasta que no parta de este mundo. Dije yo, Señor, realmente tener un carácter fuerte no es, si alguien me hace algo, yo contraatacar. Claro. Al contrario, Señor, yo ahora en este caminar, en estos procesos, yo he aprendido a menguar, he aprendido a que ese es el carácter fuerte. Cuando alguien me dice algo, cuando estoy pasando por un proceso difícil en mi vida, tú, Señor, que usted me dé la sabiduría y el entendimiento para poder solucionar ese problema, porque yo con mis fuerzas, con mi sabiduría terrenal, yo no puedo, y yo aprendí de eso, profe. Y hay que cambiar tantas formas, puede ser, no quiero decir machismo, porque sería más enfocarse más en los hombres, sino que en todo el ser humano. Hay que cambiar esa forma de vida, nuestro diario vivir. Ay, es que mi mamá fue así, yo voy a ser así. Hay que dejarnos moldear por el Señor. Así es, totalmente. Y yo creo que, Damaris, en base a lo que tú comentas, eres una proyección de muchos casos que en el sentido de que han padecido esas secuelas en la vida, pero que tú eres un testimonio de que al final de cuentas has sabido levantarte bajo cualquier circunstancia. Y yo creo que lo que podríamos dejarle hoy a esta audiencia de podcast es realmente llevarles a comprender que todo lo que viene de Dios es una sustitución. ¿En qué sentido? Mi fuerza no es suficiente, pero con su fuerza todo es suficiente. Amén. Mi sabiduría es muy limitada, pero con su sabiduría yo puedo desarrollarme mejor en esta vida. Todo lo que es las virtudes del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, todo eso son sustituciones. O sea, con lo mío yo no puedo salir adelante en esta vida, pero Dios me otorga su fuerza, Dios me otorga de su amor, Dios me otorga de su gracia, Dios me otorga, y eso viene a darme a mí el empuje y el impulso para yo poder salir adelante, para yo poder vencer un pasado, para yo poder enfrentarme a un desafío de este presente y a lo porvenir, porque Dios está conmigo. Yo siempre he dicho esto, no importa hacia dónde vas, sino importa con quién vas. Y Dios, si está contigo y Él sustituye tus pensamientos por sus pensamientos, tu fuerza por su fuerza, tu amor por su amor, tu sabiduría por su sabiduría, créeme, vas a poder encarar cualquier cosa, porque dice un escritor, Dios y yo en esta vida somos mayoría y nadie contra nosotros, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Podemos seguir adelante. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues para terminar esta plática, esta charla, ¿algo que guste agregar? Pues bueno, ¿qué puedo decir? Tengo muchas cosas que decir. No, más bien, ¿qué pudiera decir finalmente a la audiencia en esta hora? Yo creo que pudiera dar un consejo. Más bien a las personas que nos están. Muchos se cuestionan, y es algo que yo te lo quiero decir como un consejo muy personal. Muchos se cuestionan, ¿cómo puedo yo saber la voluntad de Dios en mi vida, en esta vida? Y yo te lo voy a responder de una forma muy práctica con la Biblia. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número 1, no te conformes, no te dejes amoldar o no sigas las tendencias de este mundo ni de esta vida. Apártate del pecado, apártate del mundo. Número 2, permite que Dios, a través de la transformación de nuestro entendimiento, por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, pueda llevarte a una constante cambio, ajustes en tu personalidad, transformación, todo tiene que ver con la mente. Entonces, dice la palabra, comprobarás, que la palabra comprobar significa encontrar. Vas a encontrar cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios la vas a hallar como buena, agradable y perfecta.
Eso va a ser la diferencia en el rumbo de tu vida, eso va a ser la diferencia en tus interrogantes: ¿para qué estoy en esta vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi futuro? Etcétera. Yo creo que cuando comprendemos cuál es la voluntad de Dios, no importa la circunstancia que tú estés viviendo, no importa lo que estés padeciendo, no importa lo que esté sucediendo en tu vida, realmente saber la voluntad de Dios te va a llevar a una vida de triunfo. La victoria está determinada cuando tú sabes que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios, y Dios nunca dejará desprovisto a sus hijos y siempre les brindará su gracia, su poder y su amor. Así que ese sería mi último consejo para terminar en esta hora. Muchas gracias. Y gracias, Damaris. No, gracias. Soy muy hablantín, no paro. Sí, no crea que se escapará de mí, porque yo sé que usted hay mucha tela donde que cortar, como lo dicen. El profe, no, hombre, es una persona muy, muy, muy sabia, la verdad. Yo en cada clase me quedo así, wow, termino la clase y yo, que no pare, por favor, que no pare. O sea, te trae al, ¿cómo se dice? Al confrontamiento. Confrontar, sí. Y tú realmente te cambia esa perspectiva que tú pensabas que estabas haciendo lo correcto cuando en nuestra inteligencia, pero no, la Biblia dice otra. Y pues a todos los que quieran, sigan la página de IGT, ¿así se llama? Instituto Global de Teología. Instituto Global de Teología, si gustan tener más información y si quieren ser un alumno o estudiante. Ándale. En línea, no importa dónde se encuentren, pueden ser estudiantes y también pueden ser alumnos, así como yo, de teología. Eso los va a ayudar mucho en nuestra vida y en nuestro ministerio, principalmente. Y pues hemos llegado, no quisiera, pero pues ni modo, todo tiene su principio y pues en este caso su fin. Ya nos pasamos del tiempo, pero le doy gracias a Dios, profe, por ese tiempo, por esta plática. Ya lo teníamos contemplado desde hace mucho tiempo atrás, pero pues como luego dicen, los tiempos son de Dios, Él conoce los tiempos y como ya le dije, amenazo a volver a tenerlo aquí en la página y con un tema que las personas decidan, así que escriban aquí en los comentarios de qué tema le gustaría que el profe nos enseñara. Así, es más, vamos a dar una clase en el podcast. Ándale. Como usted dice, vamos a hacer una mesa redonda, claro, dice. Con todo gusto. Vamos a hacer una mesa redonda y pues para que lo sigan, cabe mencionar, familia, me va a salir un poquito del tema, pero no lo quiero dejar pasar, que el maestro Israel Lavín es fotógrafo profesional y saca unas fotos bien bonitas para quien guste, que tenga un evento o no sé, o simplemente quiera tener un recuerdo impreso, pues también aquí lo pueden contactar al profe Israel Lavín. Él ahorita se encuentra en Los Mochis, Sinaloa, pero viaja seguido a la ciudad de Tijuana y a la ciudad de Culiacán. Ahí para los que estén ahí, ahí haciéndole promoción. No, gracias por la publicidad. Él es fotógrafo profesional. Pueden checar su página en su Instagram. O el Facebook también. O Facebook, igual como Israel Lavín. Así es. Vayan y chequenlo y pues, sin más que decir, Dios les bendiga y no olviden compartir cada clip. Bendiciones. Dios los bendiga. Bye.